Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos al módulo 2 de Marco Legal y Ético de los Negocios del bloque de creación de valor compartido. Esta es la última y cuarta sesión. Abordaremos los aspectos que tienen que ver con el derecho de la propiedad intelectual. Recordando la clase de legalidad y ética de los negocios, la propiedad intelectual en nuestro país está principalmente dividida en dos materias, que es la materia de signos distintivos y marcas, es decir, todo lo que tiene que ver con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y la materia de copyright o derechos de autor, y esto es todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de los Derechos de Autor. En esta última sesión del módulo 2, la cuarta sesión, hablaremos sobre el contexto general del marco regulatorio en materia de propiedad intelectual y cómo se protegen los derechos de propiedad intelectual. Entendiendo que la propiedad intelectual es, digamos que esa intangible creación del intelecto humano que trae como consecuencia una idea expresada. Entonces, todas las ideas intangibles que se expresan de una u otra forma pueden ser protegidas siempre y cuando cumplan los requisitos legales, como que sea nueva, como que no haya existido algo similar, como que sea 100% de la creación de una persona y que no infrinja alguna otra disposición o marca u obra registrada previamente. Vamos a ver el caso de iPhone, una marca mexicana, iPhone, contra iPhone, que es esta marca californiana que todos conocemos, que pertenece a Apple. En México existió alguien previamente, inclusive previo a que existiera comercialmente el celular iPhone de Apple, una marca mexicana, 4 personas, 4 empresarios registran esta marca iPhone. Entran en un proceso de litigio porque fonéticamente las marcas se parecen mucho. Si bien la escritura es diferente, la fonética, es decir, el sonido, es muy similar. Por lo tanto, entran en litigio y pues se lleva hasta el amparo del juicio y se logra sancionar tanto a la marca como también a las empresas que prestaban el servicio de telefonía como Telcel, Usacell, Movistar, ¿ok? Entonces, revisa este video y te invito a que contestes las preguntas. Si ya conocías este caso es muy famoso en materia de propiedad intelectual. Este, ¿Consideras que la empresa mexicana iPhone tiene razón? Debido a que ellos tienen un antecedente previo a la existencia del iPhone de Apple. ¿Y por qué fueron involucradas estas compañías terceras? Entonces, échenle un vistazo a este video. Ahora, también se invita a que hagan en el foro argumentos de iPhone de las telefónicas y argumentos de iPhone y cuánto dinero tenían que pagar las telefónicas. Muy bien. Continuamos con los derechos de autor. Los derechos de autor también son parte de la propiedad intelectual porque las obras son derivadas del intelecto humano, es decir, las obras artísticas como pueden ser los textos literarios, las obras pictóricas, esculturas, fotografías, cinematográficas, obras también como pueden ser los poemas que se consideran obras literarias, entre muchas otras. Recordando, los derechos de autor se dividen en dos, en derechos morales y derechos patrimoniales, siendo los derechos morales los que tiene el propio creador de la obra, el propio autor, para que su nombre siempre esté relacionado con su obra, y los derechos patrimoniales son los que tiene ya sea el autor o terceros para la explotación comercial de esa obra. Por ejemplo, en el caso de algunos artistas musicales, digamos, tenemos en una canción muchas personas que intervienen. Puede intervenir el autor, que es quien escribe la letra y la música, el intérprete, que es el que canta o toca los instrumentos de la pieza musical,
Y también tenemos las productoras, que normalmente son las que conservan los derechos patrimoniales. El derecho moral, en este caso, por ejemplo, sería el nombre de quién escribió la letra y la música. El derecho patrimonial sería, por ejemplo, una grande productora que cobre regalías por la reproducción de la obra que grabó en un CD, la obra que grabó en un LP, en un EP. Entonces, también tenemos obras derivadas. Esto es muy, muy común. Otro ejemplo en la música de obras derivadas es cuando una obra original es reinterpretada por el autor. Por ejemplo, los famosos covers, ¿no? Cuando un autor interpreta una canción que no es de su creación, y que ya ha sido publicada previamente por otro intérprete o por el propio autor. Entonces, la reinterpretación, les voy a dar un caso de ellas, por ejemplo, una canción muy famosa en todo el mundo es la de El Rey, seguramente ustedes la conocen, la han escuchado con mariachi, es obra del autor José Alfredo Jiménez, él escribió letra y música. Sin embargo, podemos escuchar una obra derivada, es decir, un cover de Vicente Fernández, de Luis Miguel, entre muchos otros autores. Eso sería la obra derivada, la reinterpretación de una obra original. También tenemos derechos conexos y licencias de transmisión, ¿ok? Así como la reserva de derechos. Todos estos se llevan a cabo en contratos, en convenios que firman tanto el autor como los dueños de los derechos patrimoniales. Esto con el fin de establecer mediante las cláusulas a quién le otorgan el permiso de interpretar, reinterpretar y lucrar con su propia obra, o a quién o con quién se reservan ciertos derechos. Es decir, también el autor tiene derecho a que su obra no sea reproducida o a que él ponga las condiciones de cómo va a ser reproducida su obra, en dónde sí y en dónde no. Esas son las reservas de derechos. Y en cuanto al, al tema de ya no derechos de autor, sino de marcas y signos distintivos, es decir, nos vamos del indautor al INPI. El INPI protege marcas, que son este signo distintivo que distingue un producto similar de otro producto similar. Por ejemplo, tenemos muchas marcas de embotelladoras de agua. Podemos pensar en Peñafiel, en Bonafont, en Electropura, en Ciel. Tenemos muchas marcas. Finalmente es agua metida en una botella, pero cada uno distinguimos, a pesar de que es el mismo contenido, pues tiene sus diferencias en sabor, en presentación, en precios, en muchas otras. Entonces, esos signos distintivos son los que le ayudan al consumidor final a distinguir una marca de otra, un producto de otro similar. Avisos comerciales, los conocidos también como los eslogan. Por ejemplo, cuando pensamos en la marca El Palacio de Hierro, pensamos en el eslogan totalmente o soy totalmente, ¿no? Ese es, digamos, su aviso comercial. Y nombres comerciales son cómo se reconocen las marcas en, digamos que a nivel gente, a nivel pueblo, cómo son reconocidas. Nombre comercial, por ejemplo, de la Coca-Cola Company es simplemente Coca. Muchos al decir Coca o al decir Coca-Cola ya sabemos que nos referimos a The Coca-Cola Company. Algunas denominaciones de origen, esto es muy importante para los productos que tienen cierta característica geográfica que las hace diferentes al resto de los productos similares simplemente por el hecho de ser producidos en una región específica del mundo. Por ejemplo, esto lo vemos en productos como los productos de consumo, como los alimentos y las bebidas. Caso concreto, el queso manchego. El queso manchego, su nombre dice, es una denominación de origen de La Mancha. La Mancha es la región de España que produce, entre muchos otros productos, el queso manchego. Entonces, solamente las vacas que crecieron en La Mancha y los productores que sigan las regulaciones del Consejo de Denominación de Origen
pueden obtener la denominación de origen de queso manchego. Si ese mismo queso es producido con vacas, vamos a ponerle en el estado de Querétaro, con productores o fábricas en el estado de Querétaro, no se le puede denominar queso manchego. Si ustedes se fijan bien en los productos, dice queso tipo manchego. Y próximamente se está legislando sobre este tema de denominación de origen y ya no podrá decir ni siquiera la tipificación, es decir, no puede asemejar, como en el caso de los quesos tipo manchego o queso tipo parmesano, que son denominación de origen, si no son regulados por el Consejo de Denominación de Origen, es decir, por el Consejo de Geográfico, que determina que siguieron ciertos estándares para cumplir la denominación de origen, no se les va a poder poner en el etiquetado nada similar. Otros casos muy comunes es las bebidas, por ejemplo, los vinos. El vino de Porto, en Portugal, solamente es producido ahí. El vino de Champagne es producido en la región francesa, de la denominación de origen propia. O también en México tenemos la denominación de origen tequila, para el caso del municipio o la región de Tequila, Jalisco. Y si es producido este mismo licor de agave en otra región, se le denominará de otra forma, ya sea mezcal o licor de agave o alguno otro. Ahora, también en el INPI se protegen las creaciones industriales o inventos también. ¿Qué es un invento? Es un producto nuevo, completamente novedoso, que no existe en el estado de la técnica, que no hay nada que se le parezca y que resuelve un problema técnico. Y que puede tener una aplicación industrial, es decir, que se puede reproducir para fines comerciales de venta. A estos productos, inventos novedosos, se les reconoce como patentes. Cuando ya existe un producto, pero es mejorado, esto se le conoce como modelo de utilidad, y diseños industriales son para, por ejemplo, las texturas de las telas. Por ejemplo, esta camisa tiene una cuadrícula, un diseño industrial, se le podría decir, para las marcas como tipo Gucci, Louis Vuitton, que tienen ciertas, digamos que texturas, ciertas formas que las diferencian. Esos son diseños industriales. Y los secretos industriales son las fórmulas que se mantienen, como su nombre lo dice, resguardadas en secreto para que no sean replicadas. O el caso más famoso de ellos, pues el secreto de la fórmula para hacer la Coca-Cola o la famosísima receta secreta del KFC, de Kentucky Fried Chicken. Todo eso es protegido por el derecho de autor, todo eso es protegido porque es creación del intelecto humano y muchas veces de ello depende la buena reputación y los ingresos que tenga una empresa. Entonces, por eso es protegido, para que en caso de que se infraccione, para que en caso de que alguien vaya en contra, por ejemplo, que alguien haga piratería de un producto, pueda ser sancionado por la ley. Ahora, en México le decimos derecho de autor, en realidad en el mundo se le conoce como copyright y lo reconocemos por este signo, ¿no? O la famosa R de marca registrada, también para las marcas que estén registradas. Ahora, en estos videos ustedes van a ver, el primero es un video del INPI sobre la propiedad industrial y sobre el registro, cómo se registra una marca. Eso en mi clase de legalidad y negocios responsables lo vieron el proceso de cómo registrar una marca, sumamente sencillo, totalmente en línea y de acuerdo al convenio o arreglo de NISA. NISA es un tratado internacional que clasifica los productos y los servicios. Entonces, tú tienes que ver si tu producto o tu servicio que tú ofreces cumple unos requisitos de acuerdo a este tratado internacional, lo clasificas. Por ejemplo, los despachos de abogados están en la clasificación de despachos jurídicos, de servicios,
entonces registrarás el nombre de tu despacho dentro de esa clasificación. Si tú te dedicas a una marca de calzado, buscarás en la clasificación de NISA cuál es la marca correspondiente y tienes que hacer una búsqueda previa para ver si no hay una marca similar. Porque si hay una marca similar, como en el caso de iPhone e iPhone, se puede, digamos que iniciar un proceso de litigio, un proceso de demandas en el cual pues se determinará una sanción para alguno de ellos. Existen muchos tratados internacionales porque las marcas están en muchos países, entonces vean este video para ver lo que es la propiedad intelectual en el extranjero, tanto para marcas como para patentes. Ahora, muy bien, los invito después de ver este video a que hagan y revisen en la organización, en la Mundial de la Propiedad Intelectual, la famosa OMPI, por sus siglas en inglés, WIPO, World International Property Organization. Métanse a la página de la WIPO o de la OMPI, que es lo mismo, para ver qué tratados internacionales y en qué países aplican. Por ejemplo, el de patentes, hay un tratado muy famoso, el Tratado Internacional de Patentes, el de marcas, ¿no? Que es cuál tratado y en qué países aplica. En México, pues aplican estos dos, al menos, y también de diseños industrial e indicaciones geográficas o de denominación de origen. Ahora, ¿qué conductas o actos implican la transgresión de derechos de propiedad intelectual? Por ejemplo, dice, se necesita el permiso del titular del dueño de la propiedad para, para que se use este derecho de la marca, de la patente o el derecho de autor con el fin, dice, si se persiguen o no de especulación personal al realizar un mencionado uso. Por ejemplo, una persona adquiere un CD de música, contratas un servicio de streaming y lo que estás obteniendo es una licencia de permiso para usar la canción o película para disfrute personal. Es decir, cuando tú contratas Spotify es para ponerlo en tu automóvil, para ponerlo en tus audífonos, en tu reproductor y disfrutarlo a manera personal. Pero ¿qué pasaría si esta obra la utilizas para divulgarlo a terceros? Es decir, obtener un beneficio económico, ya sea, por ejemplo, cobrar mediante, podemos pensar en un caso, cobrar por un cortometraje, que tú hagas un cortometraje, utilices esa música como soundtrack de tu cortometraje y obtienes un beneficio económico porque cobras las reproducciones. Si no tienes las licencias, si no tienes el permiso del titular, entonces estarías violando los derechos de propiedad intelectual. Eso es sumamente importante. Todo lo que tenga que ver con el beneficio económico, a pesar de que no se obtenga el mismo, si lo vas a poner en público, es probable que tengamos que revisar los permisos o los derechos del titular o dueño de la propiedad intelectual. Aquí vemos un caso, por ejemplo, que me gustaría que ustedes respondieran, y es, imagínate que un fotógrafo toma una fotografía a un niño en un parque que está parado frente a la escultura de un perro y pregunta, ¿consideras que la fotografía ha transgredido o violado los derechos de autor del escultor de la escultura del perro? Es decir, el perro tiene un autor, la escultura del perro tiene un autor, alguien la hizo y es dueño de los derechos de esa obra. Ahora, la fotografía en sí misma es una obra que fotografía los derechos de autor de un tercero, que en este caso es el escultor. Y le agregamos que la fotografía es para una campaña de juguetes y el niño porta la camiseta del logotipo Nike. ¿Se violan los derechos de marca de Nike? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los programas de televisión, en algunas transmisiones en vivo, que las aguas embotelladas les ponen un etiquetado para que no se vea la marca, ¿no? Y es precisamente para evitar violación de los derechos de autor. Entonces, los invito a que respondan esa pregunta. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la propiedad intelectual de manera legal? Aquí vemos el video, por ejemplo,
de un juego de los Padres de San Diego, en donde ponen a su mascota, le voy a adelantar un poquito, a bailar con un personaje que por sus características físicas de la botarga, pues nos remite al dinosaurio Barney, ¿no? Aunque realmente no es el dinosaurio Barney, se parece mucho a ello. Y finalmente entran en un proceso de litigio, también hubo demanda de por medio, porque los dueños de este personaje, los dueños de la creación de este personaje, demandaron. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la propiedad intelectual de terceros que no nos pertenece de una manera legal? Pues con contratos, solicitando su permiso, en caso de derechos de autor, pagando las regalías correspondientes al autor y a los dueños de los derechos patrimoniales, y en caso de marcas, pues teniendo la licencia de marcas. Los contratos de licencias de marcas muchas veces son llevados a la franquicia, pero no son lo mismo. Tenemos por un lado la licencia de marca y por otro lado la licencia de franquicia. Es decir, cuando tú, por ejemplo, tienes un dinero y lo quieres invertir en una marca ya reconocida, es decir, contratar los servicios de licencia de franquicia, por ejemplo, quieres poner una tienda de conveniencia, un OXXO, le tendrás que pagar a los dueños de OXXO, que es FEMSA, los derechos de autor, los derechos patrimoniales y el uso de la marca, para que tú, cumpliendo todos los requisitos, puedas utilizar sin ningún problema la marca OXXO con fines comerciales. Ahora, esto es en todas las franquicias, funciona de manera similar, y las licencias de marca es para, por ejemplo, cuando tú tienes un producto, cuando tú tienes un evento, cuando tú tienes una obra en la cual utilizas las marcas de terceros, pues solicitas la licencia de que vas a usar la marca y el dueño de esa marca te puede poner algunas restricciones, es decir, ok, yo acepto, pero no me pongas junto con mi competencia, no me pongas aislado, no me pongas tan chiquito, mi logotipo debe tener estas características, debe de tener estas dimensiones, estos tamaños, este fondo de color, etcétera. Entonces, en la licencia de marca se ven todos esos detalles y se firma por escrito un contrato. Hay algo que se denomina el fair use o el uso debido. Fair use es otra posibilidad que da la marca. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un caso muy famoso de Sega contra Konami, donde esta marca de videojuegos demandó a una productora de videojuegos porque empezó a programar videojuegos para su consola sin la licencia de uso de marca. Es decir, no le solicitaron un permiso, no le solicitaron un contrato, simplemente el desarrollador hizo los videojuegos para esta consola, se llevó al litigio porque había la ausencia de los derechos de autor, de los derechos de copyright, y finalmente el juez decidió decir que había un fair use. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el usuario final, que es quien juega los videojuegos, iba a ser el principal beneficiado. Entonces, si bien parece una infracción a los derechos de autor por no tener la autorización de desarrollar mediante el código de programación, que es una obra literaria, el código de programación de un videojuego o de la consola es una obra literaria considerada por la ley de esta forma, se reprodujo, pero finalmente es un uso debido, ya que si no se reproducía de esta forma, el usuario final no podría tener el videojuego en sus manos. En México, la doctrina del fair use está reglamentada en la ley de derechos de autor y también tenemos las licencias de utilidad pública, que es cuando existe alguna emergencia, seguridad nacional o como lo estamos viviendo ahora, una pandemia y se necesita producir en países grandes cantidades de un medicamento que está patentado. Principalmente las patentes, la materia de patentes, lo que patenta son creaciones médicas, inventos médicos, inventos contra una enfermedad.
como en el caso del coronavirus. Ahorita grandes laboratorios y pequeños laboratorios están buscando la vacuna. Una vez que obtengan la fórmula, una vez que obtengan o que inventen esa vacuna, la pueden patentar. Sin embargo, existe la licencia de utilidad pública. Si la patentan, solamente quien tenga la patente la va a poder vender y comercializar, y aunque se conozca la fórmula, otros laboratorios que no sean dueños de esa patente no la van a poder reproducir sin la autorización del dueño de la patente. Hablamos de licencias de utilidad pública. Si existe un laboratorio que llega a solucionar digamos que a dar la solución de esta enfermedad, la vacuna, bajo la licencia de utilidad pública, por ser una causa de fuerza mayor, una pandemia, la fórmula se tiene que publicar y se puede reproducir sin que estemos infringiendo en los derechos de autor. Pero insisto, esto es solamente en casos de emergencia, solamente en casos de fuerza mayor, como puede ser la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Una vez que se termine la pandemia, digamos que ya están todos vacunados, toda la población vacunada, regresaría la patente y solamente pagando digamos que el uso de la patente se podría comercializar y replicar esta vacuna. Entonces, esto es sumamente importante, sobre todo en el ámbito tecnológico médico. La tecnología médica avanza muy rápido y esta innovación se ve potenciada debido a las patentes. Eh, Algunas consecuencias legales de utilizar la propiedad intelectual sin su consentimiento, pues ya las vimos. Algunas consecuencias pueden ser en el plano económico, que es obtener un beneficio sin la autorización, que puede representarse o puede terminar siendo una demanda. Y también nos pueden tipificar algunos delitos, como puede ser lo que conocemos como piratería, que en realidad es un delito de propiedad intelectual por no tener la licencia de uso de marca. Eh, Finalmente se conoce como piratería, y la piratería está estrictamente sancionada por la ley tanto de propiedad intelectual como por la ley penal. Entonces, por ejemplo, la ley de derechos de autor, la ley de propiedad intelectual, prevén una indemnización económica, simplemente para que vean una cuantificación, del 40% de los ingresos obtenidos en caso de que haya el, el, la falta de consentimiento de los derechos de autor. Muy bien, pues hasta aquí sería esta última sesión de la propiedad intelectual. Vemos que los derechos de propiedad intelectual son sumamente importantes para las empresas, para las personas, porque es digamos que la forma en que puedes monopolizar tus ideas. Si tú inventas algo y lo patentas, eso funciona como un monopolio para explotarlo, para dar los permisos solamente a quien tú quieras y que puedas cobrar por la reproducción de tu invento, por la comercialización de su invento. En Estados Unidos las patentes son sumamente numerosas, es uno de los países que más patenta inventos, solo después de Japón y la India, y vemos, por ejemplo, que muchos se dedican a hacer patentes y no reproducirlas, simplemente a venderlas, es decir, a los que puedan producirlas, darle un uso industrial, le venden los derechos de su patente y ya un tercero se dedica a reproducirlas, venderlas y comercializarlas. Entonces, los derechos de autor, las marcas, todo este intangible tiene un gran valor. Yo te invito a ti, que vas a ser un empresario, que ya tienes muchas ideas en tu cabeza, en el momento en que las plasmes, te invito a que las protejas. Investiga bien qué dice la Ley Federal de Derechos de Autor, investiga bien qué dice la Ley de Derechos de Propiedad Industrial, para que, ya sea ante el INPI o ante el INDAUTOR,
registres todas tus obras o registres todos tus inventos, marcas, signos distintivos y todo tipo de creaciones. Esto te va a dar mucha seguridad jurídica frente a terceros, que no te roben la idea, frente a tus empleados, que mantengan secretos industriales y frente a tu competencia para distinguirte de tus productos y tus servicios. Muchas gracias, me dio mucho gusto compartir este espacio. Quedo a tus órdenes para cualquier duda, pregunta que tengas por correo electrónico. Mi nombre es Fernando López Martínez y espero que nos veamos muy pronto.